Buenas noches, soy Marcos. Conocido por contar historias olvidadas sobre avistamientos de hombres lobo, me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchan. Si eres nuevo en mi canal, dale al botón de suscribirse para ayudarme a llegar a la meta de 1000 suscriptores. En el invierno de 1982, en las cumbres prohibidas de la Sierra de Durango, el mejor rastreador de México encontró algo que no debía existir. Estaba cazando con su compadre, Javier, cuando siguieron un rastro que desafiaba la lógica. Solo uno de ellos regresó. El reporte oficial culpó a la ventisca y a una caída en un barranco, una mentira para enterrar lo que realmente pasó. Él solo se encerró en el silencio y por 40 años escondió la única prueba, el rifle Mauser de su amigo, hecho de acero alemán, doblado por la mitad como si fuera papel. El aire en el Salto es tan delgado que corta al respirar. A sus 81 años, Damián Ortiz siente el frío no en la piel, sino en la médula misma de los huesos. Un recordatorio constante de la altitud y la soledad que él mismo eligió. Su cabaña, oculta entre pinos ponderosa y oyameles centenarios, es un refugio construido más contra los recuerdos que contra el implacable invierno de Durango. El olor a ocote quemado y tierra húmeda se impregna permanentemente en las paredes de madera gruesa. Es un silencio pesado, casi físico, que se extiende por kilómetros de barrancas y bosque espeso. Un silencio que él mismo buscó después de aquel invierno de 1982. La majestuosidad de la Sierra Madre Occidental es indiferente a los hombres, y Damián aprendió a ser indiferente también, o al menos a fingir. Cada amanecer, el sol golpea primero los picos del oeste, esos que él se niega a mirar directamente. El rostro de Damián es un mapa de la sierra, cada arruga, una vereda conocida, cada cicatriz del sol, un temporal soportado. Sus manos, aunque manchadas por la edad, conservan la firmeza del rastreador que fue. Sostienen el Mauser 1936, su viejo rifle, con una familiaridad que raya en lo devoto. El ritual es el mismo cada tercer día. Desmonta el cerrojo, lo limpia con aceite y un trapo que alguna vez fue camisa, revisando el acero frío bajo la luz pálida de la mañana. No es que espere usarlo. Es un acto de control, un intento de mantener la lógica en un mundo que sabe, es todo. Es menos lógico. El metal pulido es lo único que aún refleja al hombre que se hacía llamar el maestro de la sierra, el único capaz de seguir un venado por 2 días solo con el viento. Su vida actual es una negación de ese pasado. El maestro de la sierra está enterrado. Ahora solo queda el viejo. Su rutina es rígida, diseñada para ocupar cada minuto y evitar que la mente se desvíe hacia el oeste. Parte leña con hachazos precisos, un eco sordo que el bosque absorbe de inmediato. Revisa las trampas para conejos, aunque rara vez necesita la carne, prefiriendo sus frijoles de la olla y el café amargo hervido en el fogón. La cabaña es un espacio de orden, las cobijas dobladas con rigor militar, los pocos trastes limpios y apilados, el piso de tierra barrido. Es la disciplina de un hombre que sabe que si se detiene un segundo, si deja que el silencio se cuele demasiado, la noche de 1982 volverá a respirar en su nuca. Por 40 años, el silencio fue su cómplice. El silencio que guardó ante la viuda de Javier, el silencio que mantuvo con las autoridades que culparon a los gomeros o a algún pleito de tierras por la desaparición. El silencio era un escudo que, él creía, protegía su propia cordura. Pero ahora, en la vejez, el silencio se ha vuelto en su contra. Ya no es un refugio, sino una cámara de eco. En las noches más frías, cuando el viento golpea los postigos, no oye madera, sino el crujido de la nieve bajo un peso imposible. Oye el sonido de un rifle disparando una sola vez, un estampido seco que la tormenta devoró. Se tapa los oídos con las manos callosas, pero el sonido no viene de afuera, viene de adentro de su cráneo. La gente del pueblo cercano, en el Salto, ya casi no sube a verlo. Lo consideran un ermitaño, quizás un poco tocado por la soledad. Respetan su leyenda pero temen su presente huraño. Él prefiere esta distancia. Los ojos de la gente traen preguntas, y las preguntas traen recuerdos. Damián solo baja 2 veces al año por sal, cartuchos y café. Paga en efectivo. Asiente con la cabeza a los saludos y vuelve a subir antes de que anochezca. Evita la cantina, evita la plaza, evita, sobre todo, a los viejos tepehuanes que a veces bajan de sus rancherías. Ellos saben, no saben Lonis que vio, pero sus ancestros les hablaron de los mudados, los guardianes de los caminos antiguos. Damián, en su juventud, se rió de ese folclor. Ya no se ríe. La tensión no viene de una amenaza externa. La amenaza duerme en la sierra, sí, pero el terror inmediato está
en su propia memoria. Es un terror pasivo, latente. Se manifiesta en cómo revisa la tranca de la puerta 3 veces antes de dormir. Se ve en la forma en que su perro, un criollo flaco y viejo, gime a veces mirando al oeste, al espinazo del diablo, y Damián tiene que meterlo a la cabaña y calmarlo, aunque su propio corazón martillea contra sus costillas. El perro huele algo en el viento, algo que la altitud arrastra desde las cumbres prohibidas. Es un olor a ozono, a cobre y a pelo mojado. Un olor que no debería existir en el aire seco y helado de la montaña. Damián lo huele también, o cree olerlo. El fracaso existencial de Damián no fue el encuentro, fue la mentira. Al volver en 1982, cubierto de hielo, con los ojos vacíos y sin Javier, solo pudo articular 3 palabras. Se cayó. Barranca. La tormenta sirvió de coartada perfecta. Nadie cuestionó al maestro de la sierra. Si él decía que la montaña se había tragado a Javier, así era. Organizaron una búsqueda simbólica que no encontró nada. Damián encontró el rifle de su compadre, doblado casi por la mitad como si fuera un alambre, y lo enterró bajo un peñasco. No pudo traerlo de vuelta. Era una prueba de que su mentira era solo eso. Vivir 81 años con esa cobardía es un tipo de infierno más frío que cualquier invierno en Durango. Sobrevivió, pero no porque ganó. Sobrevivió porque algo lo dejó ir. El mundo de Damián era lógico. Los jaguares cazan de una forma, los pumas de otra. Los osos dejan un rastro claro. Él entendía las reglas. Un venado se sigue, se abate, se respeta y se aprovecha. La naturaleza tenía un orden brutal pero comprensible. Lo que encontró esa noche rompió el orden. No era un animal. Los animales no imitan la voz humana para separar a 2 hombres. Los animales no desgarran el acero de un rifle. Los animales no cazan por algo que se sentía terriblemente como inteligencia estratégica. Era un depredador rival. Y lo peor de todo, esa cosa lo miró, oculto en la grieta de la roca, temblando tanto que sus dientes castañeteaban, vio la silueta contra la luna y esos ojos no eran salvajes, eran analíticos. La cabaña está llena de mapas viejos, topográficos, amarillentos por el humo del fogón. Pasa horas muertas trazando las líneas de contorno con un dedo nudoso. Son mapas de toda la sierra, excepto de una sección. Hay un cuadrante al oeste del río, donde empiezan las barrancas más profundas, que está notablemente limpio. No hay marcas de lápiz, ni notas de buenos lugares, de caza, ni círculos donde encontró manantiales. Es un vacío deliberado en su propio conocimiento. Esa es la zona prohibida, el lugar donde la lógica del maestro de la sierra se quebró, el lugar donde Javier desapareció, el lugar donde Damián dejó de ser cazador y se convirtió para siempre en la presa que logró escapar cargando solo la vergüenza. El verdadero invierno, la tormenta real, se acerca ahora. No es una nevada, es su nieto. El muchacho, Mateo, llegará en 2 días. Lo anunció por un radio de baterías que Damián solo enciende los domingos. Mateo tiene 20 años y la misma sangre. Heredó el amor por la casa, la fascinación por la sierra. Y en su última visita, hace 6 meses, el muchacho señaló el cuadrante vacío en el mapa. Preguntó por qué el abuelo nunca cazaba allí, si las leyendas decían que era donde estaban los venados más grandes. Damián desvió la mirada y cambió el tema. Pero Mateo, con la arrogancia de la juventud, anunció su plan. Iría al espinazo del diablo. Iría a cazar donde el maestro de la sierra no se atrevía. Mateo llegó con el sol del mediodía, una figura oscura contra el resplandor de la nieve. Damián lo observó desde la ventana de la cabaña, reconociendo el andar elástico de la juventud, esa forma de devorar el terreno que él había perdido hacía décadas. El muchacho cargaba una mochila de lona moderna, verde olivo, y un rifle nuevo, sintético, con mira telescópica, un arma precisa, pero sin alma. Cuando Mateo entró, trajo consigo el olor de la ciudad, a gasolina y jabón, un olor que chocaba violentamente con el aroma a ocote y humedad de la cabaña. El abrazo fue breve. Damián no era un hombre de afectos fáciles, y Mateo estaba vibrante de energía, sus ojos brillando con el tipo de arrogancia que solo tienen los 20 años. Una arrogancia que Damián reconoció, pues había sido suya. La tensión se instaló casi de inmediato. No hubo mucho preámbulo. Después de un plato de frijoles calientes, Mateo desenrolló sobre la mesa de pino un mapa plastificado, brillante bajo la luz del quinqué, aunque afuera aún había sol. Era un mapa satelital, detallado. Aquí, dijo Mateo, y su dedo, joven y sin callos, golpeó directamente el cuadrante vacío en el viejo mapa mental de Damián. El espinazo del diablo. Los tepehuanes de abajo dicen que nadie sube, que ahí están los venados más grandes de toda la sierra. Dicen que hay uno con astas como un trono. Damián sintió cómo el aire se adelgazaba aún más en sus pulmones. El pulso le golpeó. En la sien un tambor sordo. No vas a ir ahí, dijo Damián. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Intentó usar la
lógica, la voz del maestro de la sierra. Es mala temporada. La nieve borra las veredas y tapa las grietas. Esos cañones son traicioneros. El viento te empuja, te engaña. No conoces ese terreno. Enumeró los peligros prácticos, las avalanchas pequeñas, el hielo que se forma en las cornisas, lo fácil que es perder el rumbo cuando todo es blanco. Pero sus palabras sonaban huecas, como excusas. Sabía que no estaba hablando de la nieve, estaba hablando del miedo. El muchacho, por supuesto, no lo notó. Vio precaución de viejo, no terror de superviviente. Mateo soltó una risa corta, condescendiente. Abuelo, con respeto, sé cuidarme. Mi GPS tiene esta zona mapeada. Y tú cazaste ahí. Mi padre me contaba que el abuelo Damián no le temía a nada. La mención de su hijo muerto fue un golpe bajo, aunque Mateo no lo supiera. Quiero ver lo que tú viste. Quiero traer un trofeo de ese lugar. La insistencia del muchacho no era solo orgullo, era un desafío directo a la leyenda de Damián. Era la misma fiebre que había sentido Javier, esa necesidad de probar algo contra lo desconocido. Damián vio el ciclo repitiéndose, el mismo impulso estúpido y valiente que llevaba a los hombres a la muerte. Mientras Damián buscaba las palabras para prohibírselo, el viento cambió. El murmullo constante entre los pinos se convirtió en un gemido bajo y profundo que hizo vibrar los vidrios de la cabaña. Damián se congeló. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Ese sonido no era el viento normal de la sierra, era un uivo que bajaba de frecuencia, gutural, como un fuelle roto. El mismo sonido que había oído en 1982, el sonido que imitaba voces humanas. Sus ojos, antes enfocados en el mapa, se dispararon hacia la ventana del oeste. Su rostro, curtido por el sol, perdió todo color, volviéndose de una palidez cerosa. El bosque afuera parecía haberse oscurecido de golpe. Su mano, buscando la taza de café sobre la mesa, tembló con una violencia incontrolable. El líquido oscuro se derramó sobre el mapa plastificado de Mateo, manchando el espinazo del diablo. La taza golpeó la madera con un ruido sordo. Mateo, alarmado por el sonido y la palidez del viejo, dejó su arrogancia de lado por un segundo. «Abuelo, ¿te sientes bien? Estás temblando». Damián no respondió. No podía. Estaba paralizado, escuchando más allá del viento, escuchando la nieve crujir afuera. Pero no había nieve nueva, era nieve vieja, asentada. No debería crujir. El temblor no era de frío ni de edad. Era el regreso del terror puro, físico, que había mantenido a raya por 40 años. El perro, acurrucado cerca del fogón, se levantó de golpe. Su pelo se erizó en el lomo y empezó a soltar un gruñido bajo, un sonido que vibraba en el pecho. El animal no miraba la puerta, miraba la pared oeste. Damián se acercó a la puerta, su cuerpo moviéndose con una rigidez de autómata. Descorrió la tranca de madera lentamente. Abrió la puerta solo una rendija. El aire helado entró, pero trajo consigo algo más. El olor, inconfundible, eterno. Olor a ozono, como metal quemado en la nieve. Olor a pelo mojado, almizclado, y el hedor a cobre de la sangre vieja. Era el olor de la criatura, el olor de la muerte de Javier. Damián cerró la puerta de golpe, su respiración un jadeo. No era un recuerdo, estaba cerca. «Abuelo, me estás asustando», gritó Mateo, ahora genuinamente preocupado. Se levantó, frustrado. «Mira, solo iré 3 días. No voy a ser imprudente. No quiero terminar como el compadre Javier, cayendo en una grieta en la tormenta. Voy a ir preparado». El nombre, la mentira, la combinación del nombre de Javier, la mención de la mentira exacta que él había creado, y el olor que aún ardía en sus fosas nasales, quebró la represa que Damián había construido durante 4 décadas. La culpa lo ahogó. Si dejaba ir a Mateo, lo estaba enviando a la misma carnicería. El silencio ya no protegía a nadie. El silencio era un asesino. Damián supo con una claridad aterradora que la lógica no detendría al muchacho. La arrogancia de Mateo era idéntica a la de Javier. Solo la verdad, el horror puro y sin adornos, podría hacerlo. Tenía que darle el mapa real, el mapa del miedo, el deber de proteger a su nieto, su última sangre. Se enfrentó directamente al terror abyecto de reabrir esa tumba, y por primera vez en 40 años, la vergüenza de su cobardía pesó más que el miedo a la criatura. Tenía que confesar, el silencio había terminado. La montaña estaba cobrando sus deudas. El viejo se movió, no hacia su rifle, sino hacia el baúl de madera podrida que siempre había estado cerrado con un candado oxidado. Un baúl que Mateo había visto toda su vida pero nunca cuestionado. Damián sacó una llave pequeña de su cuello, escondida bajo su camisa de franela. El candado rechinó al abrirse. El olor a naftalina y aceite rancio llenó el aire. Sus manos, temblorosas, buscaron en el fondo, bajo cobijas viejas y herramientas engrasadas. Sacó un bulto largo, envuelto en lona de arpillera atada con mecat. El bulto era pesado, pesado por el acero y por la historia que contenía. Lo dejó caer sobre la mesa, encima del mapa brillante de Mateo.
Mateo. El sonido fue sordo, definitivo. Mateo observó cómo el viejo desataba los nudos con dificultad. La lona cayó, revelando el rifle, o lo que quedaba de él, el Mauser de Javier. El cañón de acero alemán, famoso por su dureza, estaba doblado en un ángulo imposible, casi 90 grados, como si una prensa hidráulica lo hubiera torcido. La culata de madera estaba astillada, marcada por algo que parecían garras de un tamaño absurdo, y la palanca del cerrojo había sido arrancada. El metal estaba manchado de óxido oscuro, que Damián sabía que no era solo óxido. Mateo extendió la mano y tocó el metal doblado. Su arrogancia se evaporó, reemplazada por una confusión helada. Levantó la mirada del rifle a los ojos de su abuelo. Eran los ojos de un hombre que había visto el infierno. «Abuelo», susurró Mateo, incapaz de formular la pregunta. La evidencia física era irrefutable. Ninguna caída, ninguna avalancha, ningún oso podía hacerle eso a un rifle de acero sólido. La fuerza necesaria era monstruosa. Esto no fue una caída. ¿Qué es esto? El joven cazador finalmente entendió que había reglas en la sierra que él desconocía. Javier no se cayó, dijo Damián. Su voz era apenas un murmullo, pero cortó el silencio de la cabaña como un cuchillo. El tepte ya no era un fantasma en su cabeza, era un objeto de acero doblado sobre la mesa. El pasado no estaba muerto, había estado en ese baúl, respirando, esperando. El olor a ozono aún se filtraba por las rendijas de la puerta. Fue una cacería, continuó Damián, sus ojos fijos en los de su nieto, transfiriendo el peso de 40 años. Estábamos rastreando un venado, el más grande que había visto, pero encontramos algo más, o algo más nos encontró a nosotros. El despertar del pasado fue absoluto. Ya no había un viejo ermitaño y un joven arrogante. Solo había dos cazadores, uno experimentado en el miedo y otro en la ignorancia. Esa cosa, dijo Damián, señalando el rifle doblado, lo hizo con sus manos o garras. Lo dobló mientras Javier todavía lo sostenía. El horror de la imagen congeló a Mateo. Damián se sentó, el peso de los 81 años cayéndole encima. La tormenta no lo mató. La tormenta solo escondió al asesino, un asesino que sigue ahí arriba, y parece que ha vuelto a oler sangre fresca. La reclusión había terminado. La amenaza estaba presente, real, invocada por la llegada de Mateo y el ciclo de la arrogancia. Te voy a contar lo que pasó en el invierno de 1982, dijo Damián, su voz recuperando un filo de acero, el del maestro de la sierra. Voy a contarte por qué nadie sube al espinazo del diablo. Te contaré sobre los mudados y por qué los tepehuanes tienen razón. Hizo una pausa, el silencio llenado por el gruñido bajo del perro y el viento que ahora sonaba como una voz. Y después de que escuches, tú decidirás si quieres ir a buscar venados o si prefieres esperar a que te casen a ti. La cabaña se sintió de pronto más pequeña, las sombras en las esquinas más profundas. El fogón parecía incapaz de calentar el frío que emanaba del rifle doblado sobre la mesa. Mateo se sentó, su propio rifle sintético de alta tecnología, pareciendo un juguete inútil en comparación con la reliquia rota que tenía delante. El joven escuchó y por primera vez en su vida sintió el miedo primal que su abuelo había cargado como una segunda piel durante 40 años. La historia de 1982 había comenzado a contarse, y con ella el horror volvía a tener nombre. La memoria de 1982 no está borrosa, está grabada a fuego, un negativo perfecto en la mente de Damián. Era el invierno más crudo en una década. Él tenía 41 años, un hombre en la plenitud de su poder, el indiscutible maestro de la sierra. Su compadre, Javier, era 10 años más joven, con más bravura que juicio. Estaban en lo alto, rastreando un venado cola blanca que, según las huellas, era un monstruo, un fantasma que nadie había podido cobrar. Llevaban 2 días de caza, empujando más al oeste de lo que dictaba la prudencia, entrando en las faldas del Espinazo del Diablo, un territorio que los tepehuanes evitaban. El aire era tan delgado que quemaba los pulmones, y el silencio, absoluto, roto solo por el crujido de sus raquetas de nieve. Siguieron el rastro hasta una cañada profunda, donde los pinos crecían tan juntos que bloqueaban el sol. Fue entonces cuando lo encontraron. El venado no estaba abatido limpiamente, estaba destrozado. La escena era una carnicería que desafiaba la lógica de la naturaleza. El animal, un macho de más de 150 kilos, había sido partido por la mitad, no desgarrado por pumas o un oso. La columna vertebral estaba rota, doblada hacia atrás en un ángulo imposible, como si una fuerza titánica lo hubiera tomado por ambos extremos y lo hubiera quebrado sobre una rodilla. La nieve, en un radio de 10 metros, era una mancha carmesí y humeante, el vapor subiendo en el aire helado. Damián sintió cómo se le erizaba el vello de la nuca. Antes de ver las huellas, sintió el olor. No era el olor metálico y dulce de la sangre fresca,
fresca, aunque este era penetrante, era otra cosa. Un hedor agudo, químico, que picaba en la garganta. Olía a ozono, como el aire después de un rayo, mezclado con un almizcle profundo y animal, un olor a pelo mojado y tierra removida. Damián, que conocía cada olor del bosque, desde el del zorrillo hasta el del jaguar, nunca había olido nada parecido. Era un olor antinatural, un olor que anunciaba que las reglas del mundo que él conocía acababan de romperse. Javier se tapó la nariz con el pañuelo, murmurando una maldición. Damián solo pudo mirar, su cerebro tratando de procesar la señal de peligro. Luego vieron las huellas, y ahí fue donde el miedo comenzó a cristalizarse. No eran huellas de oso que habría estado hibernando, no eran de puma, eran huellas caninas, pero de un tamaño absurdo, cada una más grande que la cara de un hombre, hundidas profundamente en la nieve por un peso tremendo. Pero lo imposible era el patrón. Cerca del venado destrozado las huellas eran cuadrúpedas, pero al alejarse cambiaban, se volvían bípedas. El rastro continuaba subiendo por la ladera en dos patas, con una zancada de casi 2,5 metros, algo que caminaba como lobo y se paraba como hombre. Damián sintió que el estómago se le caía. «Compadre, vámonos», dijo Damián, su voz sonando extraña, ahogada. Por primera vez en su vida, el maestro de la sierra quería huir. No era precaución, era terror puro, instintivo, pero Javier estaba paralizado por una mezcla de miedo y fascinación. «Mira eso, Damián. ¿Qué chingados puede hacer eso? ¿Un nahual?» Javier soltó una risa nerviosa, sus ojos fijos en las huellas bípedas que desaparecían en el bosque. «De Oyamel. Tenemos que ver qué es. Ningún hombre nos va a creer esto». La arrogancia de la juventud, la necesidad de conquistar lo desconocido, era una droga más fuerte que el miedo. Javier ya estaba revisando su rifle, asegurándose de tener una bala en la recámara. El conflicto interno de Damián fue breve pero agudo. Su instinto le gritaba que corriera montaña abajo, pero su orgullo, su reputación de maestro y la lealtad a su compadre le impidieron hacerlo. No podía dejar que Javier subiera solo. Si había algo allí arriba capaz de partir un venado en dos, Javier no tenía ninguna oportunidad. «No es un nahual, pendejo», espetó Damián, su propia voz temblando. «Eso no es de este mundo, pero si vas a subir, no vas a subir solo». Sacó su Mauser. El sonido del cerrojo al cargar una bala, un chasquido metálico y familiar, sonó patéticamente pequeño en la inmensidad del silencio y el olor a ozono. Siguieron el rastro. Las huellas los llevaron más profundo en el espinazo del diablo, hacia un cañón estrecho cuyas paredes de granito se elevaban cientos de metros. El sol comenzó a bajar, sumergiendo el mundo en una luz azul y fría. La temperatura cayó en picada, y entonces una tormenta que había estado amenazando en el horizonte se desató sobre ellos con furia. La nieve comenzó a caer horizontalmente, el viento aullando entre las rocas. En minutos, la visibilidad se redujo a casi nada. El rastreo se volvió imposible, pero ahora estaban atrapados. Estaban en el territorio de la criatura y estaban ciegos. Damián buscó refugio, pero el cañón ofrecía poco. Fue entonces cuando lo oyeron. Por encima del rugido del viento, un sonido. No era un aullido de lobo que Damián conocía bien. Era una imitación, un sonido gutural, bajo, que vibraba en el pecho. Y luego, algo peor, un silbido de 3 notas, agudo y claro, el mismo que Javier usaba para llamar a sus perros en el rancho. Javier se detuvo, confundido. «¿Oíste eso? Se oye como...». Antes de que pudiera terminar, Damián lo agarró del brazo, sus dedos apretando con fuerza. «Cállate», susurró Damián. «Eso no es un eco. Sabe que estamos aquí. Nos está llamando». El pánico se apoderó de Javier. Vio una sombra moverse en la ventisca, en lo alto del borde del cañón. «¡Allí! ¡Allí está!», gritó levantando su rifle. Disparó a ciegas hacia la oscuridad. El fogonazo iluminó brevemente la nieve arremolinada, pero no reveló nada. «Javier, no. No le digas dónde estamos», gritó Damián. Pero era demasiado tarde. La respuesta fue inmediata. Un rugido que no era de este mundo. Un sonido de furia pura que pareció sacudir las rocas. Y luego, un movimiento increíblemente rápido. Una sombra masiva se desprendió del borde del cañón, cayendo casi 30 metros, aterrizando en la nieve con un golpe sordo, no a 20 metros de ellos. Javier tuvo tiempo de gritar. Fue un sonido corto, ahogado. La criatura, ahora visible en la penumbra de la tormenta, era una pesadilla, bípeda, de al menos 3 metros de 1990.
altura, cubierta de un pelaje oscuro y enmarañado. Sus brazos eran largos, terminados en garras que brillaban como obsidiana, pero lo peor eran los ojos. Damián los vio, ojos amarillos, brillantes, que no reflejaban locura animal, sino una inteligencia fría y calculadora. La criatura ignoró a Damián. Su objetivo era Javier. Se movió más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería moverse. Antes de que Javier pudiera disparar de nuevo, la criatura lo alcanzó. Damián escuchó el disparo. El segundo disparo de Javier fue ahogado, y luego escuchó el sonido que definiría sus pesadillas por el resto de su vida. No fue el sonido de la carne rasgándose, fue el sonido del metal, un chirrido agudo, desgarrador. El sonido del cañón de acero del Mauser de Javier siendo doblado por la mitad, como si fuera un simple alambre. Lo escuchó por encima del grito de su compadre y el rugido de la tormenta. Fue el sonido de la lógica humana siendo destrozada por una fuerza imposible. Damián no pensó, corrió. La cobardía, la vergüenza, lo golpearía después. En ese momento solo existía el instinto primal de sobrevivir. Se deslizó por una pendiente helada, cayendo en una grieta entre dos rocas gigantescas. Era un espacio estrecho, apenas lo suficientemente grande para él. Se enterró en la nieve acumulada en el fondo, cubriéndose con ella, tratando de enmascarar su olor, su calor. Dejó de respirar, su corazón golpeando tan fuerte que estaba seguro de que la criatura podía oírlo. Se quedó allí temblando incontrolablemente, sus dientes castañeteando. El miedo era tan abrumador que se orinó encima, el calor momentáneo seguido por un frío paralizante. Escuchó cómo la criatura terminaba con Javier. Fueron sonidos húmedos, de huesos rompiéndose, que la tormenta no pudo ocultar del todo. Entonces hubo silencio, un silencio más aterrador que los gritos. Damián esperó. El tiempo perdió todo significado. Podrían haber sido minutos u horas. La tormenta comenzó a amainar y la luna, casi llena, encontró un hueco en las nubes, bañando el cañón en una luz plateada y fantasmal. Y entonces apareció en la entrada de su grieta. La silueta era más grande de lo que recordaba. Estaba allí, inmóvil, bloqueando la única salida. Damián cerró los ojos, rezando a un Dios en el que no había pensado en años. Rezó por una muerte rápida. Abrió los ojos. La criatura lo estaba mirando. Estaba a menos de 5 metros. Ahora podía verla claramente. La cara era una mezcla grotesca de lobo y algo humanoide, con un hocico alargado y dientes que parecían dagas. Pero los ojos, esos ojos analíticos, lo miraban fijamente. No había furia en ellos, no había hambre, había inteligencia, y algo que Damián solo pudo interpretar como curiosidad, o tal vez desdén. Podía olerla. El hedor a ozono y sangre llenaba el pequeño espacio. Podía oír su respiración, un fuelle profundo y rasposo. La criatura sabía que él estaba allí. Había sabido dónde estaba todo el tiempo. El ser inclinó la cabeza, como si estuviera procesando la imagen del hombre aterrorizado. Damián, en un último acto de desafío o estupidez, intentó levantar su rifle, pero sus manos estaban tan entumecidas por el frío y el miedo que no respondieron. El rifle se quedó pegado a su pecho. La criatura notó el movimiento. Abrió el hocico, no en un rugido, sino en lo que pareció ser una mueca, y Damián lo escuchó. Un gruñido bajo en el fondo de su garganta que sonaba terriblemente como una risa seca y gutural. Se quedó allí un momento más, un depredador alfa decidiendo que la presa no valía la pena. O tal vez Damián se daría cuenta más tarde. Lo dejó vivir a propósito. Lo dejó como testigo, como una advertencia. La criatura dio media vuelta, con una agilidad fluida, y caminó hacia el centro del cañón. Damián observó paralizado cómo se agachaba sobre los restos de Javier. No comió, simplemente recogió algo. Luego se movió, cayendo a 4 patas y corriendo hacia la oscuridad con una velocidad que desafiaba la física, desapareciendo en la nieve. Damián no supo cuánto tiempo permaneció en esa grieta. El sol pudo haber salido y puesto. Eventualmente, el frío extremo lo obligó a moverse o morir. Se arrastró fuera de la grieta. La tormenta había cesado. El cañón estaba en silencio, la nieve fresca cubriendo la mayor parte de la carnicería, pero la criatura se había asegurado de que él viera. No había cuerpo de Javier, no quedaba nada, solo el rifle. El Mauser de Javier estaba a sus pies, doblado en un ángulo imposible, una escultura grotesca de acero y madera. Damián lo recogió. El peso de la prueba era insoportable. Volvió. Le tomó un día entero, caminando como un autómata, en estado de shock. No sintió el frío, no sintió el hambre. Su mente estaba en blanco, excepto por 2 cosas: los ojos amarillos y el sonido del metal doblándose. Cuando llegó a la primera ranchería, su rostro estaba tan congelado por el terror y el hielo que no podía hablar. Cuando finalmente pudo, la mentira salió sola. Fue una mentira fácil, una que todos podían aceptar. Javier
Se cayó, una grieta, la tormenta, la montaña se lo había tragado, una historia tan vieja como la sierra misma. Todos asintieron, nadie cuestionó al maestro, pero el rifle doblado, que había escondido en su morral, contaba la verdad. La confesión flota en el aire enrarecido de la cabaña, tan pesada y densa como el humo del ocote que mancha el techo. Mateo está pálido, su rostro una máscara de sudor frío. La arrogancia que trajo de la ciudad se ha evaporado, reemplazada por el terror puro que Damián reconoce también. Es la misma mirada que vio en Javier segundos antes de que la sombra lo alcanzara. Y entonces, el viento trae de nuevo ese sonido. No es un aullido de lobo, es un gruñido bajo y gutural, una vibración que se siente en el pecho, un llamado que parece una imitación de una voz. No es un recuerdo, es una respuesta. La criatura sabe que el nieto ha llegado. Damián entiende que su silencio de 40 años no fue un escudo, fue una tumba mal cerrada. El fracaso de 1982 se convierte en una rabia fría, la culpa por Javier, el terror que lo paralizó en la grieta, la mentira que ha envenenado su vida. Damián mira a su nieto que tiembla y la decisión se toma sola, no en su mente sino en su sangre. No puede dejar que el ciclo se repita, no puede permitir que la sierra se cobre a otro de su familia. A sus 81 años, con las rodillas fallando y los pulmones quemados por la altitud, el maestro de la sierra decide que es hora de subir, no a cazar, no a esconderse, a terminarlo. Sabe que es una misión suicida, pero la alternativa, vivir con la muerte de Mateo sobre su conciencia, es un infierno peor que el que le espera en el espinazo del diablo. Te quedas aquí, ordena Damián, su voz un susurro áspero, pero Mateo, aunque pálido, se levanta. El rifle doblado de Javier sobre la mesa es un testimonio de lo que enfrentan. No, dice Mateo, su voz quebrada pero firme. Yo provoqué esto. Yo voy contigo. Damián lo mira. Ve la misma estupidez valiente de Javier, pero también ve su propia sangre. Sabe que no puede detenerlo y sabe que no puede dejarlo solo en la cabaña. Dejarlo solo sería abandonarlo a la misma suerte. Entonces agarra tu rifle, dice Damián, y cállate, y haz exactamente lo que yo te diga. Allá arriba, la lógica tuya no sirve. La preparación es rápida, casi ritualista. Damián ignora el equipo moderno de Mateo. De su propio baúl saca lo esencial. Un rollo de mecate, su cuchillo de monte, un pedazo de ocote para hacer fuego rápido, y su viejo Mauser, el que ha limpiado religiosamente. Sus manos, aunque nudosas por la artritis, se mueven con una certeza que Mateo nunca le había visto. El viejo se envuelve en su zarape más grueso. Ya no es un ermitaño asustado, es un depredador que va a enfrentar a otro, aunque sabe que es una versión más débil y lenta. El miedo sigue ahí, un hielo en el estómago, pero ahora está cubierto por el Ibama. De ver, salen de la cabaña. El sol ha comenzado a bajar, tiñendo la nieve de un azul pálido y fantasmal. El bosque, que esa mañana parecía majestuoso, ahora se siente opresivo. Cada pino parece una sombra vigilante. El silencio es antinatural. No hay pájaros, no hay crujidos de ardillas. La sierra entera está conteniendo el aliento. Damián no toma el camino directo hacia el espinazo del diablo. Toma una ruta más larga, hacia el este, una que bordea un arroyo congelado. Está usando cada truco que conoce, tratando de enmascarar su olor con el del agua y el hielo. Está tratando de pensar como la criatura, de anticipar al rastreador. El obstáculo principal es su propio cuerpo. A esta altitud, cada paso es una batalla. Sus 81 años pesan más que el rifle en su espalda. Sus pulmones luchan por sacar oxígeno del aire delgado. Después de la primera hora de ascenso, tiene que detenerse, apoyándose en una roca, su pecho ardiendo. Mateo, a pesar de su terror, es joven. El muchacho, viendo la debilidad del abuelo, siente una nueva ola de responsabilidad. Abuelo, déjame cargar tu rifle, ofrece. Damián lo rechaza con un movimiento de cabeza. El rifle es lo único que mantiene su resolución. Es su última conexión con el hombre que fue. El miedo es el segundo obstáculo. Cada sombra que se mueve con el viento, cada crujido de una rama bajo la nieve, hace que su corazón salte. El TPT de 1982 está vivo y coleando. Tiene que luchar contra el impulso de esconderse, de buscar una grieta y desaparecer. Pero ahora no está solo. La presencia de Mateo, aunque es la causa de este regreso, también es su ancla. No puede permitirse el lujo de romperse. Tiene que ser el maestro de la sierra una última vez. Aunque sepa que es una farsa, sigue moviéndose, un paso doloroso a la vez, subiendo hacia el territorio prohibido. Mientras suben, Damián empieza a investigar, sus viejos instintos de rastreador tomando el control. Examina la nieve, no en busca de huellas, sino de ausencia. Nota que no hay rastros de coyotes ni de venados. El área está muerta. Huele, le dice a Mateo.
El muchacho respira hondo. Huele a quemado. Es el olor a ozono otra vez, débil, pero persistente en el aire helado. Damián asiente. Está cerca, marcando su territorio. Nos está diciendo que esta montaña es suya. La advertencia es clara, biológica. Es un depredador alfa asegurando sus terrenos de caza. Llegan al borde de la cañada donde Javier murió. Damián se detiene. Han pasado 40 años, pero reconocería este lugar en la oscuridad total. Las rocas, la forma en que el viento silba entre ellas. Es un cementerio. Mateo siente el cambio en el aire. La temperatura parece bajar 10 grados. Y entonces lo ven. No es un venado destrozado esta vez. Es un borrego cimarrón, una hembra, o lo que queda de ella. La habían arrastrado hasta aquí. La escena es idéntica, partida por la mitad, la columna rota. Pero esta vez, Damián nota algo diferente. La carne no ha sido devorada limpiamente. Ha sido desgarrada, masticada por dientes menos eficientes. Abuelo, susurra Mateo, levantando su rifle sintético. Damián pone una mano en el cañón y lo baja lentamente. Silencio, respira Damián. Escucha, el viento ha muerto. El silencio es total. Y entonces, desde arriba del borde del cañón, un sonido, el de una roca pequeña rodando. No fue el viento, no fue un animal normal, es una trampa. La criatura los ha estado observando, los ha estado guiando hacia aquí, los usó a ellos para encontrar el cadáver que tal vez otro animal había matado, o los estaba atrayendo a su despensa. Damián siente el sudor helado correr por su espalda. Se han convertido en la presa. A las rocas. Ahora, ordena Damián, empujando a Mateo hacia la misma grieta donde él se escondió hace 40 años, o una muy parecida. Se meten en el espacio estrecho, la espalda de Damián contra la piedra helada. No dispares, susurra Damián, hasta que te diga. No importa lo que oigas, no dispares. Mateo está temblando, tan fuerte que su rifle tiembla. El sol se ha ido, y la luz azul de la nieve es lo único que ilumina el mundo. Pasan los minutos. El silencio se estira, y Damián sabe, con certeza absoluta, que la criatura está jugando con ellos, está saboreando el miedo. Aparece, no desde arriba, sino desde el fondo del cañón, saliendo de las sombras como si estuviera hecho de ellas. Es diferente. Damián lo recuerda como una pesadilla de 3 metros, pero este parece más viejo. El pelaje oscuro está veteado, de gris casi blanco en el hocico. Tiene cicatrices profundas en el pecho. Se mueve con una rigidez que sugiere edad o heridas antiguas, pero sigue siendo enorme, y los ojos amarillos brillan en la penumbra con la misma inteligencia calculadora. Se detiene a 30 metros, los olfatea, y Damián sabe que lo reconoce. Es el mismo. La criatura suelta un gruñido bajo, un desafío. No es un ataque inmediato, es una demostración de dominio. Damián siente que Mateo va a disparar. El pánico se apodera del muchacho. «Espera», sisea Damián. El viejo licántropo da un paso adelante, luego se detiene, inclinando la cabeza. Está escuchando algo que ellos no pueden oír. Damián se da cuenta de que no los estaba cazando, los estaba evaluando, estaba protegiendo algo. El olor a ozono es abrumador, pero ahora viene mezclado con otro olor, un olor a leche agria, a nido. Damián levanta su Mauser, sabe que tiene una sola oportunidad. Apunta, no a la cabeza, sino al pecho masivo. Su respiración es un vapor frente a su cara. Pero antes de que pueda apretar el gatillo, Mateo, en un arranque de pánico y adrenalina juvenil, dispara. El rifle sintético escupe 3 tiros rápidos. El sonido de los disparos de alta velocidad es agudo, profano. En el silencio de la sierra, los disparos son salvajes. Uno golpea la piedra junto a la criatura, otro se pierde en la oscuridad. El tercero golpea. La criatura ruge. Es el sonido que Damián recordaba, el rugido que sacude las rocas. Un sonido de furia y dolor. Se tambalea agarrándose el hombro donde la bala de Mateo ha impactado. La sangre oscura, casi negra, brota sobre la nieve, pero no cae. Se endereza, y la inteligencia en sus ojos es reemplazada por una furia roja y primal. Se lanza hacia ellos. Ya no es un juego, ya no es una evaluación, es una sentencia de muerte. El terror de 1982 se repite, pero ahora no hay dónde correr. Damián dispara. A diferencia de Mateo, su disparo es tranquilo, medido. El viejo Mauser ruge con un estruendo profundo. La bala, pesada y lenta, golpea a la criatura en el pecho. El impacto la detiene en seco. La criatura lo mira, sorprendida. Mira la herida en su pecho, luego mira a Damián. Hay confusión en sus ojos. Da un paso atrás. Tropieza. El gigante que partió un venado por la mitad y dobló el acero, ahora parece vulnerable. Se desploma sobre una rodilla. La sangre
sangre negra manchando la nieve. Mateo está jadeando, recargando su rifle con manos temblorosas. Le dimos, abuelo, le dimos. Damián no baja su rifle, mantiene la mira en la criatura arrodillada. Sabe que no ha terminado. El viejo licántropo levanta la cabeza, no hacia ellos, sino hacia las sombras más profundas del cañón, y suelta un sonido. No es un rugido de furia, ni un gemido de dolor. Es un aullido diferente, corto, agudo, una orden, una llamada. Damián siente que la sangre se le congela en las venas, y la revelación golpea a Damián con más fuerza que la criatura. El olor a nido, la carne mal masticada del borrego. El hecho de que este viejo macho los estuviera evaluando, no cazando. Estaba protegiendo su territorio, sí, pero también estaba enseñando. Y desde las sombras, en respuesta al llamado de su padre moribundo, surgen dos figuras más. Son más pequeñas, más delgadas, ágiles como panteras. No son cachorros, son adolescentes, con la misma estructura bípeda, los mismos ojos amarillos brillantes, pero llenos de una energía juvenil y hambrienta. El viejo no era el único, era el patriarca. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El horror de Damián es absoluto. No ha matado a un monstruo, ha matado a un padre y ha enfurecido a la descendencia. Los dos jóvenes licántropos no rugen, sisean. Se mueven en silencio, flanqueándolos uno por la izquierda, otro por la derecha, sus movimientos fluidos y depredadores. El viejo macho cae de lado, su respiración un estertor, pero sus ojos amarillos no dejan de mirar a Damián, llenos de un odio frío. Damián agarra a Mateo del brazo, su agarre tan fuerte que el muchacho casi grita. ¡Vámonos! ¡Corre!, grita Damián. No es una retirada táctica, es una huida desesperada. Corren, se tropiezan y caen por la ladera helada por la que habían subido con tanto cuidado. Damián, de 81 años, corre con una fuerza que solo el terror mortal puede dar. Detrás de ellos, los aullidos de los jóvenes son agudos, llenos de rabia y hambre. No están huyendo de un monstruo, están huyendo de una especie. El espinazo del diablo no era el hogar de una anomalía, era un nido, y ellos acababan de patearlo. Mientras se deslizan por la nieve, Damián oye el sonido de la carne del viejo siendo desgarrada. Los hijos, en su furia, se están desquitando con el cadáver. O tal vez un pensamiento más oscuro golpea a Damián. Solo están terminando su cena. Lograron llegar a la cabaña. ¿Cómo? Damián nunca lo sabrá. Fue un borrón de nieve, pinos que pasaban a toda velocidad y el sonido de sus propios pulmones desgarrándose. Mateo se cayó 2 veces, y Damián lo levantó con una fuerza que no era suya, una fuerza nacida del pánico más puro. Los aullidos de los jóvenes licántropos lo siguieron durante 1 kilómetro, ecos agudos de venganza en los cañones, antes de detenerse abruptamente. Quizás el hambre por el padre caído fue más fuerte que el deseo de persecución, o quizás, y este pensamiento heló a Damián más que la nieve, simplemente les estaban dando ventaja, saboreando el juego como el padre les había enseñado. Atrancaron la puerta de la cabaña, apilando la mesa y el baúl contra ella. Se quedaron en la oscuridad, jadeando, escuchando. El amanecer llegó sin incidentes. El bosque estaba en silencio, cubierto por una nueva y ligera capa de nieve que parecía borrar la pesadilla de la noche anterior. Pero el silencio ya no era un consuelo, era una amenaza. Era la prueba de que esas criaturas no eran bestias salvajes, eran cazadores inteligentes, sabían dónde vivían. Damián miró a Mateo. El muchacho estaba acurrucado junto al fogón apagado, temblando, sus ojos vacíos. El joven arrogante que había llegado hacía 2 días estaba muerto, reemplazado por un superviviente traumatizado, un espejo de lo que Damián había sido en 1982. El ciclo no se había roto, se había repetido, y ahora Damián había encadenado a su propio nieto al mismo horror. La lucha ya no era física. Habían sobrevivido al encuentro, pero la guerra real apenas comenzaba. Era una guerra de memoria. Damián sabía que no podía matar a los 2 jóvenes. Eran más rápidos, más fuertes, y conocían la sierra de una forma que él ya había olvidado. Y lo que era peor, si había 2, podía haber más. El espinazo del diablo no era una anomalía, era un ecosistema del que ellos no formaban parte. La única arma que le quedaba a Damián no era su Mauser, sino la historia. El legado ya no era la vergüenza de su cobardía, sino la responsabilidad de su conocimiento. Tenía que pasar la advertencia, convertir el trauma en un mapa. Pasaron 2 días encerrados, comiendo lo poco que quedaba, cada crujido del viento haciéndolos saltar. Damián observó a Mateo, vio cómo el terror inicial daba paso a una ira sorda y luego a una comprensión sombría. El muchacho finalmente entendía la gravedad del mundo. Damián supo que su tiempo se estaba acabando. El esfuerzo de la subida, el frío extremo y el terror habían cobrado su peaje. Su pecho ardía con cada respiración. Un dolor
olor agudo que no era solo el aire delgado. Estaba muriendo. No lo mataría la criatura, lo mataría el peso de sus 81 años y la reaparición de su mayor miedo. Escúchame, le dijo a Mateo la tercera mañana, su voz un estertor ronco. No volverán aquí pronto. Están ocupados, aprendiendo del viejo, pero te recordarán, olerán tu sangre en la nieve por años. Damián se arrastró hasta su baúl y sacó los viejos mapas topográficos, los mismos que tenían el cuadrante vacío. Tomó un trozo de carbón del fogón apagado. Con manos temblorosas comenzó a dibujar. No puedes huir de esto, dijo. No puedes mentir como yo lo hice. La mentira solo los alimenta, los deja crecer en la oscuridad. Tienes que saber dónde están, tienes que enseñar a otros. Empezó a marcar el mapa. Marcó el cañón de 1982. Marcó la grieta donde se escondió. Marcó el lugar donde encontraron al venado partido. Y marcó el nido, el lugar donde el viejo macho había caído y donde los jóvenes habían aparecido. Creó un perímetro, una zona muerta en el papel. Aquí, susurró, su dedo manchado de carbón trazando un círculo. Nunca, ni tú ni tus hijos. Esta tierra no es nuestra. Somos la presa, somos el venado. Le estaba dando a Mateo la única herencia que importaba, el mapa del miedo, la geografía del horror que su propia cobardía había ayudado a ocultar. El peso de la confesión pareció drenar la última energía de Damián. Se recostó en su catre, el mapa en el pecho. Mateo lo observaba, sus ojos jóvenes, ahora envejecidos 40 años en 3 días. El nieto entendió el sacrificio. Su abuelo no había vuelto a la montaña para matar al monstruo, había vuelto para mostrarle al nieto que el monstruo era real, para salvarlo de la arrogancia que había matado a Javier. La muerte del viejo licántropo no fue una victoria, fue una transacción. La vida del viejo macho por la lección que salvaría la vida de Mateo. Damián había pagado su deuda con Javier, usando su propia vida y la de la criatura. Damián cerró los ojos. Su respiración se volvió más superficial. Ya no sentía el frío de la sierra, solo un agotamiento profundo. Había contado la historia. Había pasado el fardo. El maestro de la sierra finalmente podía descansar, no como un héroe, sino como un testigo que había cumplido con su deber final. Su identidad ya no estaba definida por la mentira, sino por la verdad final que había grabado en ese mapa. El silencio que había mantenido durante 40 años finalmente se había llenado con la única verdad que importaba. Hay reglas más antiguas que el hombre, y hay depredadores que nos ven como alimento. Mateo no lloró. El shock era demasiado profundo. Se sentó allí, en la cabaña silenciosa, con el cadáver de su abuelo y el rifle doblado de Javier sobre la mesa. El contraste entre el Mauser torcido y el mapa recién marcado era claro. El acero roto era el resultado del orgullo ignorante. El mapa era la herramienta de la supervivencia. Tomó el mapa de carbón, lo dobló con cuidado y lo guardó dentro de su chaqueta, junto a su corazón. El calor de su cuerpo contra el papel era el único calor que quedaba en la habitación. Sabía que tenía que bajar de la montaña. Tenía que llevar la advertencia. La narrativa de Damián termina aquí, en la cabaña fría, con el legado pasado a la siguiente generación. No es una historia de triunfo, es una confesión terminal. Es la admisión de que el mundo es más grande, más antiguo y mucho más peligroso de lo que la lógica humana puede aceptar. La amenaza no fue eliminada, simplemente fue identificada. Los jóvenes licántropos seguían ahí arriba en el espinazo del diablo, creciendo, aprendiendo, quizás reproduciéndose. El horror no había terminado, solo había cambiado de manos. Mateo recogió su rifle sintético y el viejo Mauser de su abuelo. Se acercó a la puerta, desatascándola lentamente. El aire frío de la mañana olía a nieve limpia y a pino. No había ozono, por ahora. Abrió la puerta y miró hacia la sierra, no con la arrogancia del cazador, sino con el respeto temeroso de la presa. Sabía que nunca volvería a ver la montaña de la misma manera. Cada sombra, cada aullido del viento sería un recordatorio. La historia de Damián era ahora su historia, su carga. Damián, en sus últimos momentos de conciencia, no pensó en el cielo ni en el infierno. Pensó en el rifle doblado, pensó en la mentira y finalmente pensó en el mapa que le dejó a Mateo. Su última confesión no fue de palabras, sino de acciones. Fue una advertencia final, grabada en carbón sobre papel amarillento, un legado de terror pragmático. La sierra no olvida, y ahora Mateo tampoco lo haría. La montaña siempre cobra sus deudas, y Damián acababa de pagar la última cuota. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.